Buenas tardes a todos. Esto es una conferencia de ISOC ES, que en este caso tenemos como conferenciante a Josu Aranberri, vicepresidente de ISOC ES y coordinador de la red académica I2BAX en el País Vasco. Estamos en un momento en el que, bueno, todo el mundo con los dispositivos que disponemos, sobre todo los móviles y las cámaras digitales ya hace unos cuantos años, pues la proliferación de fotos y el lanzarse a la fotografía, pues todo el mundo lo hace, y además con Internet, digamos que nos proporciona un mecanismo, una vía para poderla comunicar a todos nuestros amigos, a nuestros colegas, en general a todo el mundo de forma prácticamente instantánea. Bien, hay muchas fotos, hacemos sobre todo muchos selfies, la gente hace muchos selfies, pero hay un patrimonio fotográfico, no solamente actual, sino el que existe desde que se inventa la fotografía, que bueno, es un tema que es preocupante, ¿no? Y precisamente hay muchas personas preocupadas por este tema, y uno de los más preocupados o de los que está liderando a nivel nacional, a nivel principalmente del País Vasco, es precisamente Josu Aranberri, con lo cual yo creo que Josu Aranberri nos va a proporcionar hoy la información de lo que se está haciendo, lo que se ha hecho ya, y desde luego lo que hay que hacer, ¿no? Así que nada, cuando quieras, Josu, adelante. Muchas gracias, Víctor. Agradezco a nuestro capítulo el que me dé la oportunidad de hablar de esta materia, porque, como bien dice Víctor, es un tema que creo que encaja precisamente en las raíces de lo que es la Internet Society, el tema de la difusión de contenidos y de patrimonio cultural. Y mi conferencia va a ir relacionada principalmente, cuando hablamos de patrimonio fotográfico, con imágenes que o bien están en dominio público porque ha transcurrido ya los 80 años desde la muerte del autor, o bien sus derechos de reproducción están en poder de la administración, es decir, son un bien que, al pertenecer a la administración, pues también nos pertenece a nosotros como ciudadanos. En la reutilización del patrimonio fotográfico podemos encontrar muchos argumentos para que esto se haga bien, se haga rápido y se haga general. El patrimonio fotográfico tiene mucho valor para los investigadores, ya sean de materias de arquitectura, de urbanismo, de etnografía, de paisaje, de cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia nuestra sociedad. Y también tiene mucho valor para los ciudadanos, que encuentran detrás de las imágenes emociones de cómo era su ciudad antes, o cómo era la fábrica en la que trabajó su abuelo, cosas de este estilo, que son las que han llevado al final a crear dentro del plan del Instituto del Patrimonio Cultural de España, del IPCE, un programa específico dedicado al patrimonio fotográfico. Diríamos que a comienzos del año 2014 se convocó desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España a representantes de los distintos ministerios, fundamentalmente del de Educación, Cultura y Deporte, y a representantes de comunidades autónomas y otros expertos externos, para elaborar un plan de patrimonio fotográfico. Se ha considerado por parte del IPC, que antes tenía y tiene también otra serie de planes de patrimonio relacionados con las catedrales, relacionados con los paisajes culturales o relacionados con el patrimonio industrial, que la fotografía también es un bien patrimonial, y la fotografía tiene unos tratamientos muy diversos, porque en algunos sitios es un objeto de archivo en los archivos y bibliotecas, pero en otro tipo de instituciones, como en los museos, la fotografía puede llegar a considerarse como una obra de arte, que son categorías distintas. Entonces, considerarlo como arte o como documento lleva a que haya unos tratamientos muy diferenciados, y luego, sobre todo, a que, como los museos sí que están preocupados de cómo conservar los objetos que tienen allí depositados, y saben que necesitan unas ciertas condiciones de temperatura,
de humedad, de luminosidad. En el caso de los archivos se conocen más los materiales de papel, pero la fotografía es un objeto que sufre muchas veces una degradación química, especialmente si se trata de los negativos, que pueden ir en celuloide o en nitroceluloide o en cristal, incluso las mismas copias que, si os fijáis, la mayor parte de las fotografías en color de hace 20-30 años lo están perdiendo a una velocidad increíble. Quiere decir que va a ser unos objetos que dentro de poco prácticamente van a dejar de existir. Eso nos obliga a que, si queremos mantener esa memoria histórica, esas imágenes, hay que abordar cuanto antes el tema de la conservación del patrimonio fotográfico y, evidentemente, también ya no solo conservarlo, sino utilizarlo y difundirlo. En esta línea diríamos que la elaboración de ese Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Fotográfico en el IPCE nos ha servido, me ha servido a mí especialmente, para indagar qué es lo que sucede en el País Vasco, y lo que hemos hecho ha sido, conjuntamente con el Archivo Histórico de Euskadi, en donde están almacenados documentos manuscritos desde los siglos XIV o XV hasta la actualidad, el abrir una sección de patrimonio fotográfico y el conocer qué fondos fotográficos existen en el País Vasco. De ese censo que hemos ido elaborando, de archivos que hay en diputaciones, en ayuntamientos, en fundaciones, en archivos y en bibliotecas públicos o privados, hemos localizado del orden de 4,5 millones de imágenes, entre las que se encuentran incluso objetos tan singulares como los daguerrotipos de la primera fotografía de los años 1840, que son elementos especialmente importantes. Para daros un ejemplo, en la Fototeca Kutxa hay 40 daguerrotipos y hay 5 en el Archivo Histórico de Vizcaya. En todo Portugal, en el Centro Nacional de Fotografía de Portugal, que está en Oporto, tiene localizados para todo Portugal 12 daguerrotipos. Quiere decir que estamos hablando de unos elementos que en nuestro país, pues por el recorrido de los fotógrafos que venían principalmente de Francia, pues hubo una actividad muy intensa en el mundo de la fotografía y de la primera fotografía. El hecho de haber abordado estos temas del patrimonio fotográfico aquí en el País Vasco y de que haya tenido una cierta repercusión en prensa, por alguna entrevista que me han hecho, ha significado que han ido apareciendo nuevos fondos también valiosos que se están incorporando y que se están consiguiendo incluso en plan de donación o de cesión hacia archivos de titularidad pública. Pero el aspecto que a mí más me preocupa y sobre el que voy a centrar el tema de la reunión, no voy a hacer unos recorridos sobre otras materias relacionadas con la fotografía, son los aspectos de legislación y cómo están modificándose en el tema de uso y difusión. Diríamos que el patrimonio fotográfico es un objeto en torno al cual se están desarrollando, o existen también desde antes, toda una serie de requisitos legales, de temas de propiedad, de derechos, que es lo que va relacionado con la ley de propiedad intelectual. Hay iniciativas que lo que pretenden es que se liberen todos los objetos que son ya de dominio público, que sus reproducciones sean también de dominio público, luego lo veremos, y esta es una iniciativa de Open Knowledge y de Europeana, en donde lo que se pretende es que los objetos que estén en poder de la administración y estén ya, diríamos, esos derechos garantizados, que no los va a reclamar otro autor, pues que se puedan reutilizar por los ciudadanos o por los usuarios. Eso es precisamente lo que se denomina la reutilización de la información del sector público, o RISP. Esta reutilización de la información del sector público es algo que viene ya de Europa. Viene de Europa en el sentido de que con los documentos y los objetos que tiene la administración, lo que se pretende es que se pueda hacer un uso derivado de esos objetos, incluso para fines venales, para hacer negocio, y que eso no esté mal visto, sino que sea algo natural, y que en el caso de que haya que cobrar algo por el uso de esos recursos, que sean los costes marginales, lo que cuesta distribuir una imagen
teniendo en cuenta que una vez que se ha digitalizado y ésta se pone en una plataforma web, los costes de distribución pues prácticamente son ceros, y eso es lo que recomienda la legislación europea, que ya se ha traspuesto a la legislación española. Y de hecho, en Red.es llevan un programa que se llama Datos Abiertos, en donde se están recogiendo catálogos de datos, catálogos de documentos que ofrece la Administración de forma gratuita para que cualquiera, incluso cualquier empresa, pueda reutilizar esa información y esos documentos y hacer negocio con la reutilización o la explotación de esos documentos. Por otra parte, en el tema de los archivos fotográficos hay una sensación, por lo menos yo la he vivido, de que esos objetos están encerrados en archivos, bibliotecas y museos y es difícil acceder a ellos y se usan muy poco. Y hay unas tasas o precios públicos que se pretenden cobrar por la utilización de objetos en dominio público que al final son una importante barrera al uso, y yo he utilizado la ley de transparencia para pedir esos datos y me proporcionan una información muy valiosa que luego os voy a transmitir. Y todo esto en realidad de donde viene es de la Unión Europea. Dentro de la agenda digital hay una parte especialmente importante que es el Digital Single Market, que es el mercado único europeo, estas siglas que veis aquí, DSM. Todo esto afecta evidentemente a la ley de propiedad intelectual y se están elaborando en Europa distintos estudios para reformar la ley de propiedad intelectual, para ver cómo se pueden reutilizar o comunicar las obras huérfanas. ¿Por qué razón? Pues porque Europa, respecto a América, por ejemplo, a Estados Unidos, tiene una desventaja fundamental, que no tiene un mercado único, que las leyes de propiedad intelectuales son distintas en cada país y que es difícil armonizar toda esa legislación para que las empresas puedan reutilizar los contenidos. La ley de propiedad intelectual en España, y me voy a fijar ahora en el patrimonio fotográfico más antiguo, el que hace ya más de 80 años que ha muerto su autor, tiene una protección sobre las reproducciones. Y diríamos que en esta protección sobre las reproducciones es en la que se basa el hecho de que si la Biblioteca Nacional ofrece en la Biblioteca Digital Hispana fotografías de los años 1860 o 70 de Jean Laurent, pues quiera cobrar por ellas, aunque el objeto esté ya en dominio público. Y es que la reproducción o mera fotografía, y la reproducción digital se considera que es eso, tiene 25 años de derechos el que hace esa reproducción para explotarla económicamente con los derechos que figuran por aquí, que son los de reproducción, distribución y comunicación pública. Y en base a esto es a la que en nuestro país y también en otros países europeos se están aplicando precios sobre reproducciones digitales de objetos que están ya en dominio público. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en cualquier objeto que esté en dominio público, una reproducción de ese objeto desde el minuto cero también es de dominio público. Y para mí es un ejemplo de buenas prácticas lo que hace la Biblioteca del Congreso americana, que ofrece millones de fotografías, muchas de ellas en dominio público. Hay algunas colecciones excepcionales de fotografías antiguas de España de Laurent o de Jean Laurent que se pueden descargar con una resolución impresionante y que están libres para todo tipo de uso. Calcular si una imagen está o no en dominio público y se puede reutilizar es muy complicado. Incluso los de la Open Knowledge Foundation han llegado a desarrollar una calculadora de dominio público para saber qué es lo que sucede. Y en Europeana están pretendiendo que todas las imágenes cuyo original esté en dominio público, las reproducciones también estén en dominio público para el 2020. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de trasladar, o por lo menos yo he tratado de trasladar al Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Fotográfico, que se eliminen las barreras de uso para que todo el patrimonio en poder de la Administración esté libre para todo tipo de usos, venales o no venales, y solo aplicar precios a imágenes cuando no estén digitalizadas y haya que realizar un acto físico
y dedicar unas horas a su digitalización. La Ley de Reutilización de la Información del Sector Público, como os decía antes, se traspuso en julio del 2015 y la podéis consultar, está en el boletín oficial. Josu, ¿sí? ¿Dejamos las preguntas para el final o podemos en este punto? No, yo creo que se puede intervenir en cualquier momento, para darle un poquitín de agilidad de vidilla, ¿no? Mira, aquí, sí. Si te he entendido bien en este punto, dices, para 2020, todas las fotografías que estén en el dominio público, sus reproducciones también estarán en el dominio público en 2020 en el marco de Europa. En Estados Unidos ya están. Bien, esto significa que un fotógrafo fotografía en el Prado las lanzas y lógicamente los derechos de autor de Velázquez ya están sobradamente cumplidos, pero los derechos de ese fotógrafo sobre esa fotografía no, lógicamente, porque es el propietario de la imagen. ¿Quieres decir que en 2020 eso ya no ocurrirá y que las fotos que estén en el dominio público del Museo del Prado también pasarán a ser de libre disposición y de libre explotación? Bueno, yo estoy apuntando en una línea que es lo que pretenden los de Europeana y Europeana Pro, a que se liberen, que eso no está garantizado que vaya a suceder. Si eso sucediese, si las leyes de propiedad intelectual se corrigiesen de tal forma que una foto en dominio de un objeto que ya está en dominio público, esa foto esté también desde el minuto cero en dominio público, esto no quiere decir que el fotógrafo que la saque y que se la venda a un periódico o a un editor para que la saque en un libro no va a cobrar por esa imagen. Es decir, para suministrar esa imagen mientras él la tenga, aunque ya no tenga derechos económicos, siempre puede cobrar por su trabajo. Lo que quiere decir es que luego esa imagen, una vez publicada, imagínate que esa imagen se la hace un fotógrafo profesional, se la vende a un periódico, el periódico la publica en un blog. Entonces, esa imagen de un objeto en dominio público será de dominio público, cualquiera la podrá coger, pero el fotógrafo sí que habrá cobrado por su trabajo. Es un poco la analogía a lo que yo estoy diciendo en el caso de la administración. Si te van a servir una imagen digital de una fotografía antigua que no se ha digitalizado todavía, pues es lógico que te cobren las horas que lleva de un funcionario en coger esa fotografía, digitalizarla, etcétera. Eso está claro. Esa es un poco mi visión. O sea que... está muy claro de que ese sería el mejor escenario para ti, según tú expones. Y desde luego estaría muy bien para... Te he entendido ya. La duda está aclarada, Josu. Muy bien aclarada, por cierto. Entonces, volviendo al tema del RISP, y os pongo un ejemplo que está en el portal de datos abiertos de red.es o del ministerio correspondiente. El Instituto Geográfico Nacional se ha apuntado al RISP de una manera voluntaria e inmediata el año pasado. Y todos los objetos digitales que ofrece, los ofrece como datos abiertos de uso libre y gratuito. Basta con mencionar el origen. ¿Qué objetos se encuentran ahí? Por ejemplo, las hojas del mapa nacional 50 en TIFF, que ocupa cada hoja 184 megas, antes se vendían, si alguien quería utilizarlas en un libro o reproducirlas, tenía que pagar al IGN 150 euros más 100 veces el precio de venta al público de una imagen, más el IVA. Bueno, pues esto, a partir del 2015, se suministra gratuitamente para cualquier tipo de uso. Y lo mismo pasa con el archivo vectorial completo de España, que el precio que tenía de precio público antes de liberarlo por el RISP era de 15.000 euros, más el precio de venta al público por 100 del soporte de ese archivo vectorial completo de España. Quiere decir que hay ministerios que ya están liberando información muy valiosa, por la que antes cobraba mucho dinero, pero que no les compraba nadie, y que ahora lo que se pretende es que se pueda utilizar por parte de cualquier ciudadano o de cualquier empresa. En el desarrollo de estos estudios, en el Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Fotográfico, hemos ido encontrando muchos casos y muchos modelos de negocios que se están utilizando por parte de archivos, bibliotecas y museos. Uno de ellos, diríamos el más próximo
a lo que yo comentaba de la Biblioteca del Congreso es el caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que tiene un portal de fotografías que se llama Gure Guipúzcoa, en donde prácticamente todas las imágenes son con licencia CC BY. Admite todo tipo de usos. Bueno, pues uno de esos usos que se ha dado sobre esta imagen del transbordador que hizo Torres Quevedo en el Ulía en 1907 es incorporarla al pasaporte español que se puso en marcha en el año 2015, el año pasado, en donde, como lo único obligado es la cita, pues en una esquina aparece la referencia a la biblioteca del Koldo Mitxelena Kulturunea de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el transbordador de Torres Quevedo. Este es un uso derivado que se puede hacer de una imagen. Esta misma imagen me parece que la van a sacar quizás este fin de semana en un reportaje que van a publicar en La Vanguardia, y precisamente estos días me han llegado una serie de consultas a ver si se podía utilizar o no la imagen y si había derechos económicos por los que había que pagar. Y le he contestado a la responsable de la hemeroteca de La Vanguardia que en el caso de esta imagen, por ejemplo, que no hay ningún problema en utilizarla. Otro ejemplo que también para mí es muy importante es el de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Digital Hispánica, que, como veis por aquí, pues comenzó su andadura con una financiación de Telefónica, y también en la digitalización ha recibido un fuerte impulso de ayudas de Red.es. En este momento incluso hay un concurso en marcha para digitalizar del orden de casi 4 millones de imágenes de la Biblioteca Nacional. Y aquí dice que es el portal libre y gratuito de documentos digitalizados de la biblioteca. Bueno, pues si recorréis los contenidos y al final pensáis en querer reutilizar una de estas imágenes en una publicación, os llevará, después de un camino muy sinuoso, a una situación donde aparece este tipo de texto: precios por uso público de reproducciones con fines comerciales, de aplicación exclusiva para obras en dominio público. Fijaros que la misma resolución de la Biblioteca Nacional ya está diciendo que el objeto original está en dominio público, pero también está diciendo que va a cobrar por su reutilización, porque está ofreciendo una reproducción digital sobre la que tiene derechos. Y esos importes no son pequeños. Imaginaros un uso para comunicación pública, como puede ser el ponerlo en una página web, serían 75 euros por imagen. Incluso en un web que no tenga ánimo de lucro, pero como está haciendo comunicación pública, no sé si quieres decir algo, Chimo, pero... Sí, me has visto el gesto entonces, ¿no? Sí, sí, sí. O que me he balanzado hacia adelante. Entonces, exacto. Bueno, me dice nuestro secretario Miquel que nos presentemos. Chimo Soler, de ISOC, aquí en Madrid. Bien, cuando estás hablando de uso editorial, estás diciendo en soporte de papel, porque, claro, una web es una edición digital, o puedes subir un fichero PDF, es una edición digital también, pero es una edición. No, pero más bien eso se considera comunicación pública. Sí, ¿no? Sí, uso editorial se piensa en imágenes para papel. Incluso en algunos casos diferencian si la imagen se va a utilizar a página completa o a cuarto de página o lo que sea. Y tiene precios distintos. Caramba. No, la cosa es terrible, ¿eh? O sea que lo que me ha llevado aquí a profundizar mucho en este tema es encontrarme una serie de situaciones tan dispares y tan diversas y tan extrañas que, bueno, sigo un momento con la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional, y eso os puedo dar el enlace si os interesa, es un enlace que está en el perfil de contratante de Red.es. Red.es va a financiar la digitalización de fondos de la Biblioteca Nacional con 2 millones de euros, pero la Biblioteca Nacional se va a quedar como titular de todos los derechos económicos de las reproducciones por el plazo de 25 años que da la Ley de Propiedad Intelectual. Y van a digitalizar del orden de 3.300.000 páginas que vienen por aquí, y en esto me parece que el concurso que ha sacado Red.es es de 2 millones de euros.
diríamos que Red.es está impulsando la reutilización de la información del sector público y está impulsando la digitalización de unos contenidos que luego no van a seguir las directrices RISP de que se ofrezca libre de cargos para su uso, sino que va a tener los precios que hemos visto en el caso anterior. Y ya para terminar con la Biblioteca Nacional, igual me he fijado demasiado en ella, pero no sé si os fijasteis que ha salido en la prensa desde el mes de septiembre que han abierto un servicio de autocopia, en donde hablan de que objetos o libros anteriores al 1880, en determinadas salas, vas a poder pedirlos, te los van a apoyar en un cojín, no sé si es de color gris o de color rojo, y vas a poder hacer autocopia con tu móvil o con tu tablet. Pero te obligan a firmar un documento en donde dice que esto solo es con fines de estudio e investigación y que en ningún caso va a poder utilizarse con fines comerciales. Bueno, sinceramente a mí esto me parece casi hasta una cláusula abusiva, porque si nos fijamos en la ley de propiedad intelectual, en este caso el que hace la reproducción es el señor que luego se lleva la imagen. Es decir, no es la Biblioteca Nacional la autora de la reproducción, y a ese autor le están negando los derechos que le da la ley de propiedad intelectual. Por ejemplo, otro caso de la Biblioteca Nacional también ha sido el uso que se hace de esas imágenes, y el uso, según su propia memoria al año 2014, las peticiones de uso público de reproducciones de todos los fondos de la BNE, y esto es un documento que está en la red y que podéis consultar, la memoria de la Biblioteca Nacional, han sido en total 1024 reproducciones en todo un año las que han, diríamos, pagado algo, si es que lo han pagado, porque luego la Biblioteca Nacional también, dentro de sus órdenes de tasas y precios públicos, pues resulta que dice que dependiendo el uso final que se vaya a hacer de la imagen, puede exonerar de los precios públicos a quien considere que lo va a utilizar para fines culturales o para algunos fines en los que ella esté de acuerdo. Otro caso es el del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que conseguí los datos del uso que se había hecho o las licencias que se habían pedido en archivos estatales, en museos estatales y en el IPCE. Y los datos son realmente ridículos. Estos son los datos que venían en la respuesta que me llegó del portal de la transparencia y figuran, por ejemplo, en el caso de la Subdirección General de Museos Estatales, de todos los museos estatales, las imágenes en formato TIFF de alta resolución, que son a 120 euros por imagen, consiguieron unos ingresos de 6.480 euros, quiere decir que se han vendido, me parece que son 54 imágenes. Y en el caso de formato JPEG de menor resolución, a 20 euros la imagen, pues la mitad de 3.920, de 392, que serían 196 imágenes de todos los museos estatales. Del IPCE, 4.836 euros de ingresos. Esto, si se analiza fríamente, puede significar que las horas dedicadas por los funcionarios a todo el procedimiento administrativo para suministrar una imagen, que es recibir la petición por parte del interesado, comunicarle que tiene que hacer un ingreso en una determinada cuenta de una determinada cantidad, verificar que se ha hecho el ingreso, preparar la copia, remitírsela y remitirle también un documento que tiene que firmar del uso que va a hacer de esa imagen y de que se compromete a no utilizarlo para otras cosas. Que en algunos de estos casos, por ejemplo, te dicen que los derechos de la imagen que te ceden solo sirven para 2 años y que después la tienes que destruir. Entonces, esos ingresos, a veces, digo, esa tarea cuesta más que los ingresos que se tienen. Y yo recuerdo que precisamente uno de los motivos de la Internet Society para dejar de cobrar cuotas anuales era que la empresa que les gestionaba los ingresos de las cuotas les cobraba más de lo que se ingresaba. Y entonces inteligentemente pensaron que lo mejor era no cobrar cuotas por ser socio de la ISOC. Creo que recordaréis este caso, ¿no? Víctor. Ese es un argumento, Josu. Pero hay otro que no sé si lo has pensado, el lucro cesante.
Es decir, la administración, en el momento en que impide que los fondos de los museos se difundan, está evitando una comunicación gratuita a través de la red o a través del papel, que revierte luego en forma de publicidad. Ahí es una publicidad que se ahorra la administración. Si yo impido que los fondos del museo de tal pueblo se difundan, entonces simplemente estoy haciendo invisible a ese pueblo, y por lo tanto, si lo hubieran difundido 25 personas, ahí estoy sangrando a que ese museo pueda levantar cabeza. Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso editorial, claro, si tú dejas que eso se difunda, tienes los ingresos por IVA en toda la cadena que va desde la impresión, la comercialización, etcétera. Ahí, que estoy golpeando la mesa. Claro, el lucro cesante de la administración es enorme, con las cifras que das. Pero es un lucro cesante en una materia intangible. Es decir, que no, ese lucro cesante, claro, que no cuesta un duro, no lo puedes medir en dinero, o es indirectamente el dinero que llega a la administración. Pero muchas veces yo creo que lo que sucede es que los archivos, bibliotecas y museos piensan que están obligados a autofinanciarse lo más posible, y entonces interpretan como que esos objetos casi son de su propiedad, en vez de que eso es propiedad de los ciudadanos, es un patrimonio cultural que es de todos nosotros. Y entonces, que no te tiene que poner tantas barreras para que tú accedas a ese patrimonio, lo puedas utilizar y reutilizar, incluso con fines comerciales. Esa sensación yo la he vivido muchas veces, porque cuando hablas de estos temas en las comisiones del Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Fotográfico, te dicen, hombre, es que ¿cómo vas a dejar que un editor de Estados Unidos te coja una foto y la meta en una publicación suya y no le cobres si está haciendo negocio con ello? Claro, nosotros lo que le decíamos era, ese editor que está sacando una guía en Estados Unidos con una imagen de Madrid del siglo XIX, te está haciendo una propaganda de España que vale mucho más que los 20 euros que le vas a cobrar por la fotografía. Por un lado, y por otro lado, la Ley 40/2015 nos obliga a las administraciones públicas a un plan estratégico a 3 años y un plan de sostenibilidad. Es decir, que tú tienes que intentar obtener ingresos de alguna manera, pero el argumento que estás diciendo ayuda a la sostenibilidad. Si tú pones un cuello de botella en la difusión de tus fondos, no tendrás ingresos por entradas, no serás conocido y no tendrás ingresos por patrocinio. Estás matando a la gallina que da los huevos de oro. Es decir, intentando cobrar por un huevo, no te crece el pollo. Ya. Es tu argumento. Sí. No, pero esa sensación de propiedad, ahora la vamos a ver en el siguiente caso. El siguiente caso es el Museo del Prado. El Museo del Prado creo que os he comentado algunas veces, y creo que recordaréis también por las noticias que salieron en la prensa en el año 2009, de que se digitalizó, financiado por Google, una serie de obras maestras en un formato gigapíxel, que se podía ver el pincel del artista, se podía llegar hasta la textura del cuadro. Bueno, pues eso lo retiraron de Google, que estaba en Google Earth, y después de retirarlo salió una aplicación en el año 2014 que se llama Second Canvas, que es una aplicación de pago, que el ingreso o lo que hay que pagar por esta aplicación son 4 euros. Muy bien, es poco dinero, pero ¿por qué unas imágenes que antes estaban libres para que todo el mundo las pudiese consultar y observar, y que además, tal como lo anunciaba el Museo del Prado, era para liberar esas imágenes para que la gente las pudiese disfrutar con ellas, después se han retirado? Pues en su memoria del Museo del Prado también ellos lo dicen. Dicen que están explorando nuevas ventanas de generación de ingresos. Así de claro. Y además, el Museo del Prado, este mismo año en verano, yo soy socio también de otra asociación que es Wikimedia, la Fundación Wikimedia, y este verano nos ha llegado este mensaje de la Fundación Wikimedia, que gobierna, diríamos, el almacén de imágenes de Wikipedia, que se llama Commons. Es una petición de la Biblioteca Nacional de que unas imágenes, esas en concreto de las que acabo de hablar, esas obras maestras del Prado en formato gigapíxel, que alguien en su día, cuando todavía estaban disponibles en Internet, las recogió y las subió a Commons, pues ahora el Museo del Prado le está pidiendo a Wikimedia Commons, a la Fundación Wikimedia en Estados Unidos, que las retire, porque aquí en España el museo las vende.
Y claro, ¿cuál es nuestra recomendación? Que la solicitud del Museo del Prado hace referencia, por una parte, a unos objetos que están en dominio público, que quien ha hecho esa reproducción o mera fotografía ha sido Google, que donde están esas imágenes es en Estados Unidos, que las reproducciones de obras en dominio público son de dominio público, y a base de esa serie diríamos, de razonamientos, pues al final lo que proponemos es que no la retiren, porque esas imágenes tienen información valiosa para los ciudadanos, pero también para los investigadores, para poder ver cómo era la traza del pincel del Bosco o una de las imágenes que sale en una esquina de su cuadro que está ahí digitalizado. Es decir, que hay unos movimientos de idas y venidas hacia el sector, hacia diríamos, hacia el dominio público, y luego retirar de ahí imágenes que, francamente, yo estoy bastante confundido con la actuación, que me parece un tanto errática, de los administradores de nuestro patrimonio. ¿Y por qué? Pues porque esos objetos, el mejor uso que pueden tener es que haya obra derivada con ellos. Me he encontrado en muchos casos con archivos o bibliotecas en donde la obra derivada no la hacen terceros, sino lo que la hace gente que está trabajando en ese archivo, en esa biblioteca. A mí eso me parece un tanto pernicioso, porque eso quiere decir de que no hay un acceso fluido para investigadores o ciudadanos que vengan de afuera del archivo, y que ese material que está allí pues no está suficientemente difundido ni conocido como para que acudan otras personas a utilizarlo. Y aquí es donde pongo los ejemplos de otros países, en concreto el ejemplo del Rijksmuseum, que tiene 500.000 de objetos o de imágenes que en su sitio web, que ha liberado esas imágenes, que te las ofrecen en una resolución muy alta, y si incluso las quieres en una resolución más alta todavía y en formato TIFF, solo tienes que pedirlo, porque ellos te lo van a enviar. Aquí mismo dice que para los profesionales pueden ordenar un fichero TIFF gratuito de esta imagen para desarrollar obra derivada. ¿Qué han hecho con esto? Pues han hecho todo tipo de cosas. Es decir, los diseñadores han reutilizado las imágenes que ofrece el Rijksmuseum de Ámsterdam para todo tipo de cosas. Y este es el vídeo de unos premios, porque el museo le ha dado la vuelta al concepto de que si alguien usa un contenido que hay en el museo, tiene que pagar al museo. El museo le ha dado la vuelta y le ha dicho al diseñador: aquí tienes todas mis imágenes, reutilízalas, y al que tenga la mejor idea le voy a dar un premio. Y además, su objeto de merchandising que haya diseñado lo vamos a vender en la tienda del museo. O sea, no solo no le voy a cobrar, sino que además le voy a facilitar la venta de su diseño. Y este es un vídeo, si se ve, vamos a ver si consigo hacer que se vea. Es medio minuto, ¿eh? Fijaros las frases, la de Picasso: los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. O la frase de Dalí que viene al final. Estos son ejemplos de objetos de diseño que se han hecho utilizando las imágenes del Rijksmuseum. Y separados aquí al final los más significativos, los finalistas del concurso del 2015. Este ejemplo del Rijksmuseum, que como os decía antes, diríamos es, a mi juicio, uno de los más valiosos en Europa, dice al final lo que os comentaba, que posiblemente una producción en gran escala de tu diseño la venderemos en la tienda del museo. Después se ha copiado también en la Biblioteca Pública de Nueva York, que ha liberado este mismo año 187.000 imágenes,
o también más recientemente en el Museo Nacional de Suecia, que ha liberado 3.000, solo 3.000, pero bueno, 3.000 imágenes en alta resolución. Y diríamos que un poco las conclusiones, para no hacer tan largo mi exposición y todas estas cosas, es que tiene que haber un cambio en la forma en la que funcionan los archivos, bibliotecas y museos y en la reutilización de estos objetos de patrimonio. He recogido una cita de un libro reciente de Pérez Reverte que me parece que va un poco al hilo de lo que sucede a veces en los archivos. En el libro este de Hombres Buenos quiso consultar las actas de la Real Academia porque estaba escribiendo este libro en donde unos miembros de la Real Academia fueron a comprar la enciclopedia de Diderot y d'Alembert a Francia y esas actas estaban allí en la Real Academia. Pero la archivera decía que era esa especie de cancerberos para quienes la forma óptima de conservar un documento es que nadie pueda consultarlo. O sea, este es un ejemplo tradicional de archivo. Pero los archivos están cambiando. Y están cambiando de un modelo en donde el usuario no tenía nada que decir ni nada que hacer y estaba aquí al final de la cadena, a un modelo en donde el usuario participa en todos los procesos del archivo, incluso en el estudio de los contenidos y de los archivos y en la documentación y luego después también en su reutilización. Y también hay otra cita que ya aporto casi para completar esta presentación, para no hacerla más larga, que es una cita de David R. Lankes, que es un conocido universitario americano que habla sobre el tema de las bibliotecas y también se puede aplicar al caso de los archivos. Las malas bibliotecas o malos archivos lo que hacen es reunir colecciones, reunir objetos, guardarlos. Las buenas bibliotecas construyen edificios y las grandes bibliotecas crean comunidades. En el caso de la fotografía, crear comunidades significa conseguir que los fondos que están en un archivo sean conocidos y utilizados por los ciudadanos y que esos fondos, además, cuando los ciudadanos los conozcan, si ellos tienen patrimonio fotográfico en su poder, en su domicilio, o conocen a gente que tiene, pues lo mejor que pueden hacer con ello es aportarlos para ir ampliando y mejorando la colección de patrimonio fotográfico que haya en un territorio, en una localidad o en un archivo. Y ese es el propósito un poquitín de todas estas actuaciones que llevo en el plan de conservación de patrimonio fotográfico. Tiene que haber un cambio en la misión del archivo y pasar de un modelo centrado en el documento a un modelo centrado en el usuario, y tienen que estar preparados esos objetos para el mundo digital que nos viene, para el Linked Open Data y con licencias abiertas para que puedan reutilizarse esos contenidos en la creación de obra derivada. Y eso es todo, vamos. Simplemente tenía como ejemplo una reutilización que me ha recordado a lo del Rijksmuseum y que la he visto el martes en un hipermercado. Me llamó la atención que había una lata de patatas fritas de un formato enorme, así casi como de 40 a 50 centímetros de altura, con una fotografía antigua, decorándola. Y en esa fotografía, abajo, pone precisamente que es de foto de Salvador Azpiazu, AMVG. AMVG es el Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Esta es la lata, con una imagen de una feria en Andalucía en donde están friendo patatas. Y esta es la marca de patatas, pero la voy a quitar para no hacer propaganda. Entonces, con esto lo que quiero decir es que esta reutilización del patrimonio fotográfico sirve además para dar a conocer ese patrimonio y para dar a conocer a los centros que lo tienen. Hoy mismo he intercambiado una serie de mensajes con este archivo municipal de Vitoria-Gasteiz y me han dicho que están encantadas las archiveras de que se haya producido esta reutilización y que puedo comunicarlo sin ningún problema en conferencias como esta de hoy.
bueno, yo por ahora me callo porque creo que he hablado mucho y demasiado casi seguido. Muy bien, muchas gracias, Josu. La verdad es que ha sido ha aclarado mucho lo que está sucediendo. Lo que pasa que yo lo que no tengo claro es si precisamente ese foro del IPCE, el Plan Nacional que existe y donde, por lo que he leído, estáis metidas las diferentes comunidades autónomas que están interesadas en este tema, si no pueden hacer algo por cambiar sobre todo la mentalidad o no solamente cambiar la mentalidad, sino decir, bueno, si esto es legal o la ley es esta, ¿por qué no se está cumpliendo en determinados museos? O por lo menos quizá hay un resquicio ahí, por lo que has comentado tú, que puede ser dudoso el si realmente se debe hacer de una forma o de otra, pero no sé si en ese foro se pueden dar las directrices para que el más alto nivel de los ministerios, por ejemplo, de los que dependen muchos de estos museos, pues que se puedan cambiar las cosas. Hombre, en esa línea van las propuestas que yo he presentado en ese plan. Hasta ahora no han tenido mucho éxito. Ahora hay un cambio en el que yo creo que puede ser más sensible el cambio que ha habido en la dirección del plan hacia esa apuesta de liberación de contenidos. Quizás no de forma global de todos los contenidos, empezando por alguna colección, empezando por ejemplo por la colección de Laurent de fotografías del siglo XIX, que son fotografías de toda España impresionantes, porque es que la fotografía muchas veces es un poco como lo de la contaminación atmosférica. A lo mejor un lugar genera imágenes y esas imágenes acaban en Brasil o acaban en Estados Unidos o acaban en Francia y nos podemos encontrar con imágenes maravillosas de España, de cualquier población de España en otros países y a la inversa, es decir, como un patrimonio de la humanidad que hay que compartir. Hombre, yo tengo la esperanza de que incluso también desde nuestra propia asociación podamos hacer cosas y podamos hacer más cosas en esta materia de contenidos, porque son contenidos digitales, porque van hacia el Linked Open Data y hacia la reutilización, con objetos de tipo cultural y precisamente en este momento se da la circunstancia de que el nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones y Agenda Digital es José María Lasalle, que era el secretario de Estado de Cultura en el gobierno anterior. Es decir, que es una persona que es la que ahora, diríamos, de esa Secretaría de Estado, es de la que depende Red.es y todos estos programas de agenda digital, a los que nosotros deberíamos de ser los interlocutores naturales para proponerles cosas y que esta sea también una propuesta que, aparte de que yo la lleve a título no solo personal, sino también como representante, y lo he pedido en ocasiones, del capítulo español de la Internet Society, pues también se haga llegar en otros ministerios, porque ese sería el de Energía, Turismo y Agenda Digital, pues que se lleven también estas propuestas por parte de nuestra asociación. Sí. Otras preguntas desde otras sedes de Barcelona, Málaga, Galicia. Yo solo te felicito, Josu, es una buena iniciativa y te deseo los mejores éxitos, pero no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, de todas maneras, no penséis que es una iniciativa personal. Yo lo tomo como una cosa de todos también. Galicia, sí. ¿estáis ahí? Sí, no sé si me veis, soy Javier. Sí, Javier. Sí, te vemos, Javier. Bueno, con Josu yo esto lo tengo hablado, pero aprovecho que está aquí para poder avanzar un poco más en lo que tenemos ahí a medias. Para que conozcáis un poco el contexto, yo tengo localizado en mi ciudad natal, en Ourense, una colección de, honestamente no los hemos contado, 200, 300 cristales de un museo privado que está en condiciones pésimas en un almacén en donde allí hay una serie de imágenes, pero no sabemos lo que hay. Entendemos que son imágenes de finales del 19, comienzos del 20 y probablemente, por tanto, de interés para
que es patrimonio cultural de una ciudad, ¿no? Pero Josu se ha ofrecido a acompañarme para ver técnicamente qué se puede hacer con esos cristales. Ojalá que el resultado sea bueno, de aquí se puede salir algo. Bien, el tema es ¿y después? Porque ese museo es una fundación que no maneja nada de dinero, ¿no? Entonces, entendí, Josu, que en esa asociación estatal en donde estáis representantes de todas las autonomías y de la administración central, puede haber algún tipo de ayuda o de socorro a este patrimonio que está muriendo lentamente en un almacén. ¿Tú crees que puede haber ahí algún tipo de ayuda? Sí. Mira, en el Plan Nacional hay una serie de áreas en las que se han estado trabajando y una de ellas es la de conservación. El Instituto de Patrimonio Cultural de España, que es un departamento, diríamos, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, creo que es un departamento porque me parece que tiene el mismo NIF y que su director tiene rasgo de subdirector dentro del ministerio. Entonces, igual me equivoco, pero vamos, en ese centro tienen especialistas en conservación de patrimonio. Tienen también lo que se llaman salas frías y también en algunos otros sitios, porque los negativos fotográficos en cristal o en celuloide o en nitrocelulosa van sufriendo reacciones químicas, y entonces la mejor manera de que no se estropeen más es meterlas a 0 grados centígrados y a 0% de humedad, o incluso temperaturas más bajas, para que la reacción química no siga avanzando. Entonces, desde el área de conservación, pasando por el de documentación o cómo catalogar y documentar esos objetos con los formatos tradicionales de archivos o bibliotecas, del MAR 21 o de lo que sea, los temas de metadatos, los temas de plataformas y los de uso y difusión y de aspectos legales se han estudiado en el plan. Y entonces ahora lo que estábamos proponiendo era que se cree una especie de red de centros. En esa red de centros que estén también, diríamos, a nivel de cada comunidad autónoma, 1 o 2 centros de referencia, que sean los que se pueda acudir cuando haya una colección como la que menciona Javier, pues que puede tener problemas de conservación, que son los primeros que hay que resolver, porque si no se conserva, pues incluso para digitalizar es mucho mejor antes limpiarlas para que estén en condiciones óptimas para obtener el mejor resultado de esas imágenes, y luego difundirlas también. Es decir, esto yo creo que tiene que ser una acción conjunta, y sí que se están pensando a nivel del plan en mecanismos como para rescatar y para proteger patrimonios del estilo de lo que tú decías. Se ha hecho de una manera que todo el mundo lo ha entendido además perfectamente en el tema del Plan Nacional de Patrimonio de catedrales, y hay actuaciones que ha hecho el IPC de manera urgente porque había catedrales o edificios religiosos de mucho valor que estaban en trance de desaparecer por ruina. Entonces estamos con un objeto, diríamos, de menos volumen, pero también muy valioso, y también que hay que dar las mismas medidas y que en algunos casos debería de ser objeto de una intervención urgente para que no se pierda. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu ayuda, y ya te contactaré para después de las fechas del turrón organizar esa expedición a Ourense. Hacemos una expedición. Yo me lo paso muy bien con todas estas cosas, me gusta mucho, o sea que... Muy bien. Oye, Josu. Dime, estamos aquí, ¿no? Sí. Oye, Josu, que respecto a los archivos fotográficos familiares de la generación última, previa a la fotografía digital, ahí estamos hablando de decenas de miles, y cada familia podrá tener como mínimo pues entre 300 y 400, 300 y 1000 fotografías en cartulina. Esos archivos familiares se van a perder con la próxima generación, acabarán en la basura.
por nuestra mala cabeza, no solo por la química, que es, en este caso, el deterioro del papel y las sustancias que has explicado está muy bien. Entonces, ¿hay alguna medida para poder hacer una intervención? Sí, Javier, perdona. Sí, mira, yo te cuento. Ha habido varias iniciativas de lo que se llama álbum familiar. Yo creo que la primera de esas es una que hizo Caja Madrid y que tuvo varias ediciones, en donde pedía a los ciudadanos que tenían fotografías en casa de los años 40, 50 o anteriores, que fuesen ahí con el álbum y lo digitalizaban. Y yo creo que han hecho exposiciones y hay algún repositorio hecho con ese tipo de información. Iniciativas similares a esa se han hecho en Castilla-La Mancha, se han hecho también en Asturias y en otros sitios. Es decir, que esto también es una inquietud. Hasta ahora muchas veces la fotografía se había considerado como un objeto menor, como que tenía poca importancia, pero para documentar aspectos etnográficos en los pueblos, en las ciudades, en el campo, y todas estas cosas son bienes muy valiosos. Entonces ahora se está dando importancia a la fotografía y quizás habría que hacer algún tipo de acción más significativa llamando al rescate de esos objetos. Te puedo poner un ejemplo nada más muy rápido, que es lo que hicieron los franceses en el año 2015. En el año 2015 o 2014 eran los 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Entonces hicieron un programa en el que intervinieron por toda Francia un montón de archivos y museos que le llamaron la Gran Llamada. Y lo que llamaban a los ciudadanos era que aquellos que tenían objetos relacionados con la Primera Guerra Mundial, donde habían estado sus padres o sus abuelos, cascos, cartas, fotografías, medallas, que fuesen al archivo que les pillaba más cerca, que iban a valorar esos objetos, iban a digitalizarlos, fotografiándolos o escaneándolos, para hacer una memoria de la Primera Guerra Mundial en Francia. Y ese es un proyecto que está en Europeana y que es precioso desde mi punto de vista, porque está rescatando un patrimonio que no está en las instituciones, sino que está en manos de las familias. Perfecto. No, es impresionante. Y claro, evidentemente luego hay iniciativas, digamos, personales o locales, ¿no? Yo conozco precisamente una iniciativa de este estilo de recoger las fotos que tiene la gente en las familias y tal en el pueblo de Barro de Santullán, que Josu conoce bastante, ¿no? Y que allí, pues, porque hay una persona en el museo de minero de allí que se está encargando de eso y, bueno, de alguna forma es semioficial, pero que están recopilando muchísimas fotos, ¿no? Pero son iniciativas personales que, por ejemplo, yo desde luego he estado viendo el plan estratégico que habéis hecho en el País Vasco, y lo que me ha llamado la atención es que incluso en el plan director de digitalización, preservación y difusión del patrimonio cultural vasco aparece incluso una memoria económica. O sea, hay fondos, no sé si estaban en el plan director y luego nos han llevado a la práctica, pero ahí incluso hay una memoria económica, digamos, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí. Bueno, diríamos que habitualmente el gobierno vasco saca cada año unas convocatorias para digitalizar fondos que pueden ser documentos de archivo o fotografías que estén en entidades privadas o públicas o semipúblicas, en fundaciones, por ejemplo. Y entonces diríamos que el compromiso es que el resultado de esa digitalización se deposite una copia en el archivo histórico de Euskadi. Y sí se han hecho digitalizaciones, y ahora mismo, al hilo de todas estas iniciativas, el otro día me enseñaron allí en el archivo histórico en Bilbao, pues se ha conseguido la donación de un fondo fotográfico de un fotógrafo de prensa de Bilbao de los años 1940 a 1980, que documenta excepcionalmente lo que era la vida en la ciudad, las actividades en el teatro, en los toros, en el fútbol, un conjunto, calculamos, del orden que puede llegar a ser de hasta 300.000 imágenes, pero que las que ya están empezando a verse son del orden de 60.000 que estaban ya previamente digitalizadas, quizás no con calidad, pero por lo menos para saber lo que tiene ese fondo. Y son tiras de negativos
que me las han enseñado y bueno, pues lo primero que hay que hacer es ir preparando todo ese material, que es muy voluminoso. Yo en mi experiencia, cuando he intentado localizar alguna fotografía, que en realidad la fotografía no estaba en soporte, digamos, fotográfico, sino que estaba en un libro porque no conocíamos el documento primario, digamos, de esa fotografía, pero bueno, tenía bastante buena calidad el libro ese. En realidad he ido a algún sitio, alguna biblioteca, y los archiveros la verdad es que me han atendido muy bien, y luego el precio ha sido un precio simbólico prácticamente del escaneo en formato en TIFF del documento ese, y bueno, muy barato. O sea, estamos hablando de medio euro, así, nada que ver con los precios que tú ponías, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tampoco tengo una experiencia muy grande de buscar en muchos sitios, pero la verdad es que en el sitio que tuve la necesidad me respondieron muy bien a un precio simbólico, ¿no? O sea, ya, pero es que hay incluso, es donde yo os comentaba, cuando hace falta una intervención humana y a un funcionario tiene que dedicar un tiempo, aunque solo sean 5 minutos, a coger el libro de la balda, a ponerlo en el escáner y a pasarlo y luego a dártelo en un lapicero o enviártelo por correo electrónico. Ahí se están consumiendo unos recursos. Pero tú entras ahora en la Biblioteca Nacional y te vas al apartado de fotografías de la Biblioteca Digital Hispánica y las imágenes que hay allí ya están digitalizadas. Y el hecho de que tú las recojas no cuesta nada de tiempo de un funcionario. El trabajo está ya hecho. Y es sobre esas imágenes para las que te piden esos precios que te he señalado antes. Josu, costaría mucho sintetizar la conferencia tuya en menos de un folio, en 5 párrafos, con lo esencial, con el razonamiento lógico de la mejor inversión, el mayor beneficio es darlo al dominio público, porque tendremos unos retornos de forma que lo podamos firmar la Internet Society y mandar una carta tanto al director de Red.es, al secretario de Estado y en todo caso a la agenda europea ¿cómo es? La agenda digital europea, ¿no? Es decir, sí, es que la agenda digital, diríamos que tenemos a nuestro digital champion, el presidente, que en algún momento pues quizás esté con el secretario de Estado que se encarga del tema. En todo caso, yo con el vicepresidente, que es el que sabe del asunto, que lo redacte, y en todo caso que sea el quien lo defienda. Lo importante es que lo defienda una persona que conozca el fondo del asunto. Entonces, si tienes el respaldo de la directiva, en todo caso que la mandemos a quien debe escuchar esto, porque es que lo que tú dices me parece extraordinariamente juicioso. Es que son cosas que son de sentido común. Y por lo tanto, sí, que es el menos común de los sentidos, sí. Sería interesante... Sigue, Javier. Sigue. Javier. Mira, sería interesante confirmar lo que a mí me dijeron no hace mucho. El Instituto Geográfico Nacional, que produce mapas de todo tipo y que durante años los vendía. Bueno, pues recientemente, no sé qué quiere decir recientemente, no sé si es hace un año, hace 2 años o hace un mes. Lo que sí me dijeron es que dejaron de vender porque no generaban ningún ingreso, y a partir de ese momento hay descargas tremendas, que lo que ahora le interesa al IGN es presentar que como servicio público todos los miles de descargas que están teniendo, que los ciudadanos están beneficiando de la cartografía. Me imagino que seguirán vendiendo, evidentemente, esos mapas. Ya no venden. Ya no venden, mira. Lo venden. Lo digital es gratis. Claro. Mira. Lo otro... ¿Está transmitiéndose ahora? Todavía no. Sí, yo bueno, sí. Aquí a Madrid ha llegado. Sí, mira, estos son los datos del IGN. Los datos del IGN desde diciembre del 2015 son de uso libre y gratuito.
Y anteriormente, las hojas del mapa topográfico nacional, si tú querías una copia digital para utilizarla en una publicación, en lo que sea, te cobraban por cada una de esas hojas 150 euros más el precio de venta al público de una de esas hojas multiplicado por 100 más el IVA. Y ahora eso es gratis. Y el archivo vectorial completo de toda España, el BCN 200, antes cobraban 15.000 euros más 100 veces el precio de venta al público del soporte más el IVA, y esto también ahora es descargable y es gratis. Claro, con lo cual ya tenemos un antecedente y hay unas razones por las que se podría ver por qué el IGN, que producía también toda esa cartografía, que en definitiva son un montón de imágenes, ¿no? Algunas de ellas más que imágenes, porque es para tratarla, ¿no? Georreferenciar información, pues se ha convertido en un verdadero servicio público del que se están beneficiando investigadores, editoriales, y entonces lo que ahora antes trataban de justificar ingresos económicos que no acababan de llegar nunca, ahora están, parece ser que encantados, rindiendo cuentas de cuántas descargas están teniendo cada mes, ¿no? Entonces sí, de hecho hay un portal que se llama datosabiertos.gov.es, me parece que es ese, que creo que cuelga también, o por lo menos la coordinación se lleva desde red.es, en donde aparecen lo que se denominan los catálogos de datos, que son descargables para la reutilización de la información del sector público de forma gratuita. Entonces, en el portal ese de datos abiertos, donde te hablan de toda esta política de reutilización, están estos productos del Instituto Geográfico Nacional. En todo caso, la frase de Javier, y ya creo que vamos concluyendo, ¿no? Sí. Víctor, la frase de Javier se podría resumir tu intervención en obtener ingresos o generar riqueza. claro. Sí. Y abrir una tercera vía, pero vas abriendo tú esa tercera vía. Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado muy claro que se están haciendo cosas, pero que quedan muchas cosas que hacer, que hay muchas cosas que cambiar, y bueno, a ver si podemos hacer con la ayuda de Josu y el ISOC y nuestros contactos, a ver si podemos hacer algo que vaya en eso, en generar riqueza, en generar información para la sociedad, y no que se quede, digamos, en reductos ahí que al final no sacan prácticamente un beneficio para ellos mismos y desde luego menos para el país y para todos los ciudadanos. Así que nada, muchas gracias, Josu, y continuaremos con este tema. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a vosotros por soportarme